Bueno, arriba, arriba ese ánimo. No nos podemos desanimar. Ahora más que nunca tenemos que estar unidos. Sí, lo sé. Ayer fue un día malo, un día feo, un día terrible para nosotros, para el cambio. ¿Por qué? Porque ver esas marchas, bien, la gente tiene derecho a salir a marchar. Qué rico que pudieron llegar a su casa enteritos, pudieron llegar a la Plaza de Bolívar. Recordemos esas imágenes que cuando Gustavo Petro iba a tratar de ingresar a la Plaza de Bolívar terminaban siempre gaseando, disparando. Acordémonos de las imágenes que estaba Gustavo Petro, Marta Peralta, que estaba Gustavo Bolívar, y les tocó salir corriendo porque empezaron a gasear justo en la Jiménez con Séptima antes de llegar a la Plaza de Bolívar. Terribles cosas que vimos ayer, terrible lo de la reforma laboral. Es increíble lo que pasa en Colombia, que los ricos, los empresarios logran sus objetivos. Sarmiento Angulo, el senador Wilson Arias, ha denunciado 11.000 millones, donó a campañas en el 2022 para que esto ocurriera, para que esta gente hiciera las jugaditas. Tiran una reforma de trabajadores con ausentismo, pagándoles 40 millones de pesos y ni siquiera tienen el derecho, el don de ir a debatir. Vamos a debatir, no, nada, ausentismos. Increíble que pasa en Colombia, increíble la gente trabajadora celebrando que se ha conseguido la reforma laboral, y al otro día van a estar diciendo, oiga, es que no me alcanza la plata para poder llegar a fin de mes, no tengo para comprarle tales y tales cosas a mis hijos, no me alcanza la plata, trabajo todas las horas más que las horas y nadie me paga, no me pagan las horas extras. Esos mismos que estaban allá, engañados, sirvió, ha servido, y ahora con ese envalentonamiento que tuvo ayer el hecho de las marchas, lo que pasó en Bucaramanga, terrible escuchar a Polo Polo. Gracias, presidente. Presidente, simplemente para dejar una constancia sobre un hecho que se presentó hoy en el desarrollo de las marchas legítimas de un sector de la población que se ha manifestado hoy. Y es un discurso que además, palabras que salieron de un congresista del partido de la oposición, que es peligroso, que es violento. El mensaje y la amenaza que le han mandado hoy al presidente de la República es que se aquiete o lo aquietamos. Un discurso que evoca las épocas en las que por encima de la democracia se callaba, se silenciaba al opositor quitándole la vida. Un discurso que invita incluso a la criminalidad para recuperar el poder que perdieron en las urnas. Esto es un tema que no podemos permitir y que no podemos pasar por alto, y mucho menos en la voz de un congresista de la República. Y mucho menos, además, porque ese derecho legítimo que han tenido hoy las personas que han salido a manifestarse es un derecho que ha sido protegido por el gobierno nacional. Nosotros no hemos salido a gasearlos, no hemos salido a dispararles en los ojos. El presidente lo ha dicho y lo ha cumplido. Se ha protegido el derecho a la protesta pacífica y a la protesta legítima. Pero lo que no podemos permitir es que se alienten esos discursos de violencia, y mucho menos que se amenace directamente la vida del presidente de la República. Gracias, presidente. Más terrible también ver que Gustavo Petro no reacciona y que simplemente en su cuenta de Twitter se limitó a retuitar. Estábamos esperando una respuesta, o si no de él, de parte del equipo jurídico de presidencia, porque este hombre no puede seguir amenazando así. No se puede comparar, porque también he leído en Twitter que, sí, ustedes sí le decían a Uribe Paraco y a Duque Paraco, pues tal. Las cosas no son así, las cosas es diferente. No puede salir una señora a gritarle a Gustavo Petro asesino, guerrillero, de todo lo que dijo esa mujer, esas imágenes. ¿Qué? ¿Actuará la fiscalía? ¿Será que sí actúa? ¿O será que actúa el equipo jurídico o alguien pone alguna nota de protesta contra todo esto? Vimos también argumentos en torno a la reforma, cero argumentos. Se basaron también en los escándalos, 15.000 veces y fue tantas. Vi una pancarta en Bucaramanga por los supuestos 15.000 millones. Eso ha servido, los ataques han servido. Se envalentonó Vicky Dávila ahora otra vez con el supuesto de que Gustavo Petro había pedido la cabeza de Vicky Dávila. Ha servido la estrategia.
Los medios alternativos seguimos equivocándonos, no estamos haciendo la tarea. Priman más muchas veces unos egos que poderse unir y poder combatir en masa todo esto que está ocurriendo. Siguen pasando los días y se nos está cortando el tiempo, La prueba también tiene que ser las elecciones de octubre. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué ocurre después de todo lo que pasó ayer. Vimos también al final de la noche, me acosté tardísimo, viendo el debate de la reforma del cannabis, del uso adulto. Jugarretas, entrampamientos, pretendían hacerle una trampa al presidente Alexander López, entre Cambio Radical, Centro Democrático, pidiendo unos aplazamientos, esperando que se definiera una tutela en torno al nombramiento del Contralor, y querían detener todo eso, que no se avanzara en el nombramiento de una nueva persona o esperar. Y eso lo vimos cómo Cepeda, vimos cómo miembros de otros partidos también decían, oiga, ¿aquí qué está pasando? Ariel Ávila incluso salió, nunca había visto esto. Esa forma de entrampamiento les está funcionando y la gente les está creyendo y nosotros seguimos ahí. Nosotros tenemos que hacer más, tenemos que movilizarnos, no digo que salir a las marchas, porque eso de marchas y a ver quién llena más, quién llena menos, no lo sé. Se habla de que el 20 de julio una marcha en favor del cambio, no sabemos todo eso, pero lo que sí es que tiene que haber algo, ahora tiene que voltearse la moneda, como lo digo, ha pasado días y repito, esa jugada de los escándalos ha funcionado perfectamente. Y prueba de eso, lo que acaba de trinar Vicky Dávila. Vamos a hacer el panel y vea lo que acaba de pasar. Vea, esto lo trina hace poco. Dice, atención, a las 6:30 de la mañana, de hora de Colombia, obviamente. La Fiscalía revela detalles de la muerte del coronel Oscar Dávila, homicidio o suicidio, sea lo que sea, el oficial está muerto, por lo que se había por el polígrafo de la ex niñera del hijo de Laura Sarabia y la chuzada. Vea, continúa. Esto fue clave para todo eso que pasó ayer. Eso fue clave para que la gente creyó, la gente cree, mucha gente, obviamente no todos no, pero sí esa parte de gente que argumentaba ayer en las marchas, hablaba de los escándalos. Entonces se van a dar cuenta que eso les funcionó, que Vicky ahora está empoderado y empezó eso. Pero vean respecto a esto lo que dice Gonzalo Guillén, que lo había trinado. Fuentes de Medicina Legal Colombia me informan que por presiones indebidas de Fiscalía Colombia quieren que la autopsia del coronel Dávila diga causas no concluyentes. Lo que asesoran es un exabrupto, es absurdo y sería tortura pasiva para el subintendente que presenció los hechos. Esto trinó Gonzalo Guillén. ¿Cómo la ven? Van a continuar, se dijo, Gustavo Petro lo dijo, van a continuar los ataques. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a permitir esto? No sé, yo no sé en realidad qué es lo que está pasando. Pero bueno, la intención de este video era como animar un poco la cosa para que, sí, sabemos que fue duro, pero tenemos que seguir adelante. Este video lo tenía preparado, esta historia, este argumento, lo tenía preparado para el fin de semana porque esto ocurrió el fin de semana. En otro video dije, Gustavo Petro salió de Alemania y me acosté y ¡prum! Al otro día ya estaba en Cartagena reunido con Bolívar y tal. Pues Gustavo Bolívar hizo 2 artículos de ese encuentro con Gustavo Petro, lanza mensajes buenísimos, es un artículo que ojalá todos se queden hasta el final del video, porque nos mandan unos mensajitos de que ahora qué vamos a hacer y todo ese tema, y como para animarnos un poquito el cotorro. Y al final tengo unos trinitos ahí como también para hacer una reflexión. Entonces, vamos inmediatamente con la columna, las 2 columnas de Gustavo Bolívar. Y paréntesis, por cierto, he dicho también siempre que, oiga, qué pereza tener que recurrir a la W, a varios medios cuando hacemos acá el video y mostramos pues que las referencias, las fuentes o donde se analizan las noticias que está pasando. Acá nos gusta recurrir a la página de Presidencia, pero hablábamos de que hacía falta esa parte también escrita, esa parte. Pues Cuarto de Hora, también habíamos escuchado a Gustavo Bolívar que Cuarto de Hora la iba a empoderar y que iba a hacer un medio, pues lo está haciendo muy bien.
Hemos visto en la última semana el cambio que ha hecho, artículos donde se analizan las cosas que están pasando, las cosas del cambio, pues excelente, y aquí recurriremos a cuarto de hora para dejar de recurrir a esos medios tradicionales, porque siempre vemos los videos de los medios alternativos y de una u otra forma tenemos que recurrir al tiempo, a semana y a todo a esta banda de medios disque tradicionales, disque medios de comunicación fieles. Entonces, vamos inmediatamente con la columna de Bolívar. El artículo, las columnas vienen acompañadas de unos trinos. Dice en este Gustavo Bolívar: el expresidente Santos habló del peligro de detener la producción de petróleo en estos momentos, comillas. Aquí la respuesta del presidente Gustavo Petro: favor leer, retuitear para que vayamos poniendo los fake news en su lugar. A ver si por fin logramos hacer algo respecto a todo esto de los fake news. Entonces, la columna es esta, como lo digo, en cuarto de hora: mi reencuentro con Petro. La inmensa paz que se respira en la hermosa y amplia casa de huéspedes ilustres de la Presidencia de la República en Cartagena de Indias, a donde fui invitado por Gustavo Petro, contrasta tenazmente con la turbulencia que vive el presidente desde el 7 de agosto de 2022. La casa, una de las mejores obras del arquitecto Rogelio Salmona, culminada en 1982 y que mereció el Premio Nacional de Arquitectura, está construida con piedra coralina, ladrillo y maderas finas. Sus espacios mezclados armónicamente con la naturaleza son tan amplios y tan bien concebidos que solo con mirarla se respira tranquilidad. Tiene tantos patios como habitaciones y se integra con el fuerte de San Juan de Manzanillo, que fue restaurado por el arquitecto Germán Telles. No había conocido una residencia más linda. En el segundo piso de esa residencia, porque llamarla mansión podría sonar despectivo con el concepto con la que fue inspirada, la tranquilidad estaba en el presidente esperándome. Estaba sentado en el sofá de una salita con techo en forma de bóveda, característica del estilo de Salmona. Llegué pasadas las 4 de la tarde, unos minutos tarde. El presidente me estaba esperando con un libro en sus manos. Siempre que la guerra mediática le deja espacio, él tiene un libro en sus manos y no sé si por coincidencia o por otra cosa, son libros gigantes en números de páginas y estatura intelectual del autor. Lo saludé con alegría, porque hacía varios meses no lo veía. No supe si decirle presidente o tocayo, como siempre le decía, cuando fue mi compañero de pupitre en el Senado, pero opté por lo segundo, aunque mantenemos contacto diario por chat. Su inmensa agenda a veces, o mis viajes, habían hecho imposible ese encuentro. Empezamos a hablar de todo y en desorden, porque tenía muchos temas pendientes, entre ellos, definir mi futuro inmediato en la política. Empezamos por un video que estaba rodando en las redes sociales en el que el expresidente Santos interviene en la convención de Asobancaria con un par de falacias. El tocayo estaba indignado, aunque no se le notaba, nunca se le nota. Difícilmente pierde la compostura. Cuando puso a rodar el discurso dijo: si esto lo hubiera dicho un ignorante no me habría molestado, pero lo está diciendo Santos. En el discurso del expresidente dice dos cosas. Una, que Petro no sabe para dónde va. Una gran mentira, porque si hay alguien que sabe para dónde va en este país es precisamente Gustavo Petro. Lo ha sabido desde que era niño. Lo supo cuando estuvo en el Congreso. Lo supo cuando estuvo en la alcaldía de Bogotá. Lo sabe ahora que es presidente. Defender los derechos de los colombianos, especialmente los más humildes. Transformar a Colombia a través de reformas sociales, por las que ha estado dispuesto incluso a venderle el alma al diablo. Lo segundo que le molestó, y muchísimo, es que el expresidente haya adoptado su discurso sobre la transición energética para denigrarlo. Dijo Santos que era muy peligroso para el país detener la producción de petróleo. En estos momentos no podemos cerrar la llave del petróleo. Cuando yo he dicho eso, se quejó con indignación y agregó: al escuchar los aplausos que recibió el expresidente por esa falacia, puros ignorantes. Le pregunté si me autorizaba a aclararle al país su postura sobre el tema y me dio vía libre. Lo hago a continuación y por enésima vez.
para que de una vez por todas la oposición deje de manipular la verdad, para sacar provecho político y electoral. Petro nunca ha dicho que se cerrarán los grifos. En este momento, como lo dijo ayer Santos y como lo vienen diciendo desde la campaña, Fico y demás miembros del Centro Democrático. Cuando Petro dice, jamás he dicho, es porque jamás lo ha dicho. Pueden revisar cientos de horas de videos y no encontrarán esa declaración porque no existe. Petro ha hablado de hacer una transición energética tranquila que podría llevarnos 15 años. Cuando Santos y los opositores calumnian a Petro diciendo que van a parar la producción en este momento, no solo están mintiendo, sino que son ellos los que están generando esa desconfianza y esa incertidumbre que le atribuyen a Petro. Petro es un gran economista. Sabe que nuestra balanza comercial y casi la mitad de las exportaciones dependen de los hidrocarburos. Reemplazarlos por turismo y agricultura, como lo ha propuesto, nos puede tomar más de una década. Ni bobo que fuera para ordenar una estupidez como la que se le endilga. Sino que hablen las multinacionales petroleras, que cuenten si han perdido una sola amenaza, si han sentido una sola amenaza o alguna orden o directriz para cerrar los grifos. Eso no ha pasado, ni va a pasar. Petro respeta los contratos firmados incluso por anteriores gobiernos. Lo que se ha dicho el presidente y también la ministra de Minas es que no se van a entregar más bloques para exploración, y no lo harán por dos razones. Una, porque casi todo el territorio nacional está entregado en bloques, y dos, porque no se necesita. En este momento hay 381 contratos de explotación vigentes, bloques adjudicados. Cada uno de los concesionarios tiene hasta 8 años con las prórrogas para encontrar petróleo o gas, es decir, hasta el final de esta década. Una vez hallado algún hidrocarburo, estos operadores tienen 2 años para poner en marcha el pozo, es decir, empezar la explotación. Estamos hablando de principios de la década entrante. Esa fase de explotación puede durar hasta 24 años, prorrogables a 30, hasta el límite económico del campo o el agotamiento físico del pozo, es decir, hasta más allá de 2050, cuando los países firmantes del Acuerdo de París, entre ellos Colombia, no deberán estar usando más hidrocarburos. Esto lo vimos ayer en el Notipetrovsky. ¿Queda claro? Son estas, señor expresidente Santos, las verdaderas razones por las que no se hace necesario seguir entregando bloques de exploración. Ni hay territorio por entregar, a menos que vendamos nuestros parques naturales, y los que hay concesionados alcanzan para seguir explotando hasta más allá de lo que es debido, es decir, 2050. De modo que, y esto es una postura oficial, no hay ni habrá insuficiencia de gas y petróleo en los próximos años. De hecho, dentro de muy poco, Colombia será una potencia gasífera de las más grandes del mundo. Los pozos explorados y que están en proceso de iniciar explotación, Orca, Uchuva 1, Gorgón 1, Gorgón 2, entre otros muchos, nos garantizarán suficiencia energética e importantes excedentes para la exportación. Se habla de reservas similares a las de Qatar. Durante el encuentro también hablamos de saludables cifras macroeconómicas del país, de la polémica propuesta de financiación al ELN, mientras transcurre el proceso de paz, del Metro de Bogotá y el incumplimiento del consorcio chino, de las elecciones de octubre, de mi posible aspiración a la alcaldía de Bogotá, su inconformismo con algunos congresistas en el trámite de las reformas. Analizamos una encuesta del Centro Nacional de Consultoría que lo tiene muy tranquilo, porque marca 47% de aceptación, dato que difiere en varios puntos por los publicados por Datesco e Invamer. Pero de estos últimos temas les hablo mañana, en la segunda parte de esta columna, porque no quiero que entre tanto tema conversado durante más de 3 horas, se diluya en esta explicación definitiva sobre la postura oficial del gobierno frente a los hidrocarburos. Gracias
por la difusión. Esa fue la primera parte de la columna y obviamente pues vamos a leer la segunda parte. Aquí está la segunda parte, dice aquí la segunda entrega de la columna Mi reencuentro con Petro. Hablamos del fallido Metro de Bogotá y del mecanismo para considerar una precandidatura a la alcaldía de Bogotá. Favor leer y retuitear. Entonces aquí está, en cuarto de hora, Mi reencuentro con Petro, la segunda entrega, el Metro de Bogotá. Sobre dos temas de lo hablado con el presidente Petro en nuestro reencuentro del sábado, hablaré en esta segunda entrega de la columna Metro de Bogotá y Alcaldía de Bogotá. Cuando le hablé al presidente Petro de mi reunión con parte del gabinete de la gobernación de Tokio, la ciudad más poblada del mundo, con tristeza en la parte donde le conté que los planes de desarrollo en esa ciudad se hacían a 100 años, su sonrisa también fue de desconsuelo. Tal vez porque si aquí los planes de desarrollo fueran vinculantes y a largo plazo, hoy los bogotanos ya estarían usando el metro subterráneo que él dejó listo para licitar en 2013 y con estudios de en 2015. Con estudios de tercera fase, ingeniería de detalle y el cheque que le giró entonces el presidente Santos como respaldo del COMPES que financiaba el 70%. La historia no miente. Con el argumento de que el metro elevado era más rápido de construir y menos costoso, Peñalosa tiró a la basura los estudios del metro subterráneo que le costaron a los bogotanos 141.000 millones de pesos. Detrimento que nadie terminó pagando por este concubinato que existe entre los órganos de control con la politiquería que los elige. El caso es que al mismo tiempo con Bogotá, una ciudad más pequeña y con menores ingresos como Quito, inició la elaboración de estudios para un metro subterráneo de casi la misma longitud que hoy ya está rodando por el subsuelo de la capital ecuatoriana. El de Bogotá, 8 años después de aquel canto de la sirena de Peñalosa, ni siquiera tiene estudios, se le fueron los 4 años a Peñalosa, se están terminando los 4 de Claudia López y aún no tenemos los estudios. Se le fue, ya no tenemos los estudios. Su entrega ha sido incumplida 3 veces por el consorcio chino y la seguirá incumpliendo, a juzgar por la cantidad de entregables que no han sido aprobados por la interventoría. En conclusión, Peñalosa y Claudia López le mintieron a Bogotá una y otra vez. Primero, porque era mentira que los estudios estuvieran listos. Segundo, porque el metro no empezó a rodar en 2020 como lo prometió Peñalosa. Y tercero, lo más grave, porque no resultó más barato. El de Petro costaba 7.500 millones de dólares a 2.000 pesos el dólar. Y el de Peñalosa no sabe cuánto cuesta, pero lo que sí sabe es que el dólar hoy en día cuesta el doble. Imaginen el tamaño de la irresponsabilidad, contratar una obra de esa magnitud sin saber el costo, dijo el presidente. Y no se puede saber el costo porque el precio final lo determinan los planos de ingeniería de detalle que aún no están listos ni lo estarán en varios meses. Es el descalabro más grande de la historia de la ciudad y los responsables tienen nombre propio: Enrique Peñalosa y Claudia López. El primero porque en su afán narcisista de aparecer como el autor del metro, impidiendo de paso el lucimiento de Gustavo Petro para que no fuera presidente, destruyó los estudios que estaban más avanzados según la misma Contraloría Distrital. Y la segunda, por decir en campaña que el nuevo metro subterráneo era la mejor opción cuando lo que llegó a hacer como alcaldesa fue sepultarlo. Hoy todo es incertidumbre por la falta de estudios, pero el desconocimiento que se tiene del valor final de la obra y la falta de seriedad de los contratistas, sí, como dice el dicho, en el desayuno se sabe cómo será el almuerzo, pues nos esperan años de dolores de cabeza porque el desayuno fue de incumplimiento. No esperemos pues que el almuerzo sea cumplido. El consorcio chino, al que Peñalosa le adjudicó el metro a medianoche, un día antes de entregar la alcaldía, tiene un largo récord internacional de incumplimiento e incluso de corrupción. En ese punto, Petro me contó que había hablado varias veces con Claudia y que la última vez que le propuso algo que para mí tiene toda la lógica del mundo, llevar el metro como está concebido por Peñalosa hasta la calle Primera con Avenida Caracas y desde ese punto tomar los estudios del subterráneo que ya están hechos y que pasan por la carrera 9ª, es decir, desbaratar el mayor exabrupto de la ingeniería mundial, cuál es el de hacer pasar un metro elevado por encima de una troncal de buses contaminantes. ¿Por qué exabrupto? Aquí 3 razones poderosas.
La primera, si los pilotes o columnas que sostienen el metro elevado van cada 30 metros, en algunos tramos 50 metros, necesariamente varias de esas columnas que tienen hasta 2.50 centímetros de diámetro van a quedar incrustadas dentro de las estaciones de Transmilenio, que ya de por sí hoy son estrechas. Imaginan varias columnas en medio de las estaciones, sería la chambonada del milenio. Lo segundo, porque de los 6.500 buses que aproximadamente tiene el sistema, solo hay cerca de 500 eléctricos. Es decir, las personas que estén esperando el metro elevado recibirán directamente en sus narices las emisiones de gases tóxicos que emitan los buses que transitan por la primera planta de la avenida Caracas. Ojo con eso. La tercera es que el metro contratado tiene las estaciones cada 1.6 kilómetros, unas 20 cuadras, lo que obligaría a los usuarios del metro a bajarse para tomar un bus de Transmilenio que los aproxime a los lugares hacia donde van. Es decir, el metro se pasa a ser un alimentador de los buses y no al contrario, como sucede en cualquier parte del mundo. Hay varios argumentos más, como la tuburización que sufriría la principal avenida de los bogotanos, el deterioro de la valorización de los precios de los predios aledaños, el oscurecimiento definitivo y para siempre que sufrirían las casas y locales que hay a lo largo de esta avenida y la estética que definiría la ciudad en ese corredor tan importante durante más de un siglo. Porque un metro no es algo que se construya y se demuela cada 10 o 20 años. No, este metro elevado permanecerá más de un siglo, literalmente como una cremallera o una cicatriz sobre la ciudad. De ahí la insistencia de Petro en que por lo menos el tramo que atraviesa el centro de la ciudad y Chapinero sea subterráneo, solicitud que hábilmente la alcaldesa y la oposición tratan de tergiversar, construyendo el relato de que Petro no quiere que haya metro, que Petro se atraviesa la principal obra de los bogotanos, que Petro va a hacer que las obras se retrasen y que el retraso puede demorar la obra 5 años más. ¿Cómo que 5 años más si en ese tiempo Quito construyó todo su metro subterráneo? Petro no está pidiendo que se detenga la obra. El patio taller se puede seguir construyendo. La línea elevada que viene de Bosa y que va por la avenida 1 de Mayo se puede seguir construyendo. Es más, si se toman los estudios del subterráneo para el tramo que atraviesa el centro y Chapinero, esa demora en la adaptación y acople de los dos sistemas no debería significar un atraso más de 2 años. Ahora, si hubiera una pedagogía objetiva, como la que trato de hacer en esta columna, ¿la ciudadanía preferiría esa cicatriz sobre su cuerpo por toda una vida o esperaría 2 años más? La demora no debería ser mayor a que la cicatriz quede subcutánea, subterránea. Es una decisión crucial. Entregarle a Bogotá, la ciudad con más de 10 millones de habitantes en su área metropolitana sin un sistema de metro, un tren subterráneo, una obra del primer mundo, o apostarle un sistema elevado que el propio Enrique Peñalosa en su famoso tuit de 2012 calificó como un largo orinal atracadero, maloliente, que afea la ciudad. Bueno, ¿y qué hacer con los predios que ya se compraron en la Caracas para las estaciones elevadas? Aquí aparece una oportunidad de oro para meternos de lleno en el concepto de ciudades de 15 minutos, de la cual es autor el colombiano Carlos Moreno, actual asesor de varios alcaldes en grandes ciudades del mundo. Le propuse al presidente, independientemente de que sea yo o no sea el candidato del pacto histórico, construir cerca de las estaciones grandes edificios de apartamentos, densificar la ciudad en altura, como lo hizo él en su paso por la alcaldía mayor. Si la gente vive cerca de una estación de metro, gana la calidad de vida, deja de desperdiciar tiempo vital para su goce y el de su familia en un trancón o caminando para tomar un transporte. Hoy, una de las metas más importantes de la ciudad de Tokio en materia de movilidad es que antes de 2025 ningún habitante de esa monstruosa y superpoblada ciudad no viva a más de 400 metros de una estación de metro. Si aquí desarrollamos integralmente los alrededores de las estaciones con vivienda, servicios de salud, comercio, supermercados y recreación, estaremos dando un paso significativo hacia la racionalización y el concepto de multicentrismo y proximidad.
que la gente viva la ciudad, que no la sufra. Dice, por esta decisión y con una alta probabilidad de que los estudios del metro no sean concluidos antes de que se vaya Claudia López, es que a Gustavo Petro le interesa que el pacto histórico gane la alcaldía de Bogotá. Sabe que se puede renegociar con los chinos el tramo subterráneo, ya explicado, y que no figura en el contrato inicial. Y ¿por qué no? Si siguen los incumplimientos del contratista, revisar la cláusula que habla de caducidad del contrato. Sería lo mejor. En este punto, el presidente me preguntó cómo estaban mis posibilidades para ir como precandidato a la alcaldía de Bogotá al lado de Heidi Sánchez y Carlos Carrillo. Le conté lo que ustedes ya saben, que tengo algunos inconvenientes que estoy resolviendo. Sin embargo, me pidió que no desistiera y que hablara con los presidentes de los partidos que integran el pacto para que ordenáramos la elaboración de una encuesta robusta y seria con alguna empresa reconocida que nos marque con objetividad si hay o no posibilidades, sobre todo en las combinaciones para segunda vuelta. Candidato Pacto versus Galán, candidato del Pacto versus Lara, candidato del Pacto versus Oviedo, por citar los candidatos con mayores posibilidades. Y ahora escuchamos por ahí que Robledo también se va a lanzar a la alcaldía de Bogotá. Sí. Jorge Enrique Robledo, como lo escuchan. Lo haremos. Ya hablé con algunos de los presidentes. Será una encuesta que elaboraremos en las próximas 2 semanas, la que defina nuestra decisión. Gracias por difundir estas explicaciones. Estamos entrando en una nueva era de las comunicaciones del gobierno. Responder con respeto y argumentos a los ataques de la oposición y a los fake news de oposición. Mañana, en la última entrega, les cuenta lo que piensa el presidente sobre el fondo para financiar al ELN y la estrategia para ganar alcaldías y gobernaciones en octubre. Gracias. Muy interesante las columnas, muy interesantes las conclusiones. Esperaremos la encuesta, a ver cómo podemos participar y que se pueda compartir a la mayor cantidad de personas para que sea una encuesta objetiva y que realmente defina cómo está el pulso en la calle, la gente, cómo está la cosa para que Gustavo Bolívar sea el próximo alcalde de Bogotá. Noticia que nos alegraría muchísimo. Mi ciudad natal, yo nací en Bogotá, así que pues también puedo opinar. Mi ciudad adoptiva que amo con locura es Búcara, mi Búcara también le digo, mi Bucaramanga. Entonces pues había dicho que tengo unas ñapitas que me gusta siempre meter en los videos, ñapitas que nos pongan a pensar en esta jornada después de todo su video ayer. Ahora Gustavo Petro ya está llegando, creo que en estas pocas horas estará ya en París para participar en el encuentro que va a tener mañana. Fue invitado directamente por Macron, entonces Gustavo Petro está por aquí en estos aires europeos. Gerardo de Francisco, ¿recuerdan al señor Gerardo de Francisco, el papá de la Mencha? Pues el señor lanzó un trino que resume lo que nosotros queremos. Es que no es más, no es idolatría, no es petrista, sí. Eso no, sí, Gustavo Petro es un gran líder y nos representa, clarísimo que sí, pero detrás de todo eso es Colombia, es el futuro de Colombia, es el futuro de los hijos de nuestros hijos, de nosotros como viejitos también. ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a poder gozar de un país? Sobre todo nuestra generación también, todas han tenido sus cosas, pero esa generación de nosotros, de las canitas que en este momento estamos así, cada vez más parecidos a Jorge Barón, Dios mío, qué canas, qué canerío. Pues el señor Gerardo de Francisco envía un trino que, como lo digo, vale la pena leerlo, y por eso lo traigo aquí de ñapita. Señoras y señores, yo no voy a contestar insultos, solo quiero dejar clara mi posición ante el país. Nunca he militado en partido político alguno, ni siquiera cuando fui funcionario público en 1967 a 1971 y de 1979 a 1984 en Cali. Pues no fui presentado por ningún directorio político. Este gobierno me ha provocado una esperanza de que se logre mitigar las graves necesidades del país y al menos se pueda dar los pasos iniciales. Pues es claro
que es una tarea para varios gobiernos. Sé, y esto lo comparto plenamente, este trino es perfecto. Sé, para mí hay 3 puntos claves. 1, que todos los niños y jóvenes tengan la oportunidad de estudiar desde primaria hasta la universidad. 2, que la atención a la salud le llegue completa y oportunamente a los 50 millones de compatriotas en los 1.160 municipios. 3, que el empleo le llegue al mayor porcentaje posible de personas y que todo el que llegue a la edad de jubilación la obtenga. Es que eso es lo que queremos, eso es lo que queremos. Por eso es la indignación y por eso ese sentimiento que compartimos con ustedes. Así me acosté yo también, ese sentimiento de que es imposible. Ayer hablaba en el Notipetrovsky del anuncio de Gustavo Petro que hablaba de esto que habla el señor Gerardo. Y todas esas mentiras, es que no lo puedo creer de verdad, no puedo creer. Colombia, ¿qué está pasando? Si este gobierno no logra comenzar el proceso, sería lamentable y trágico. Si este deseo es motivador de insultos, apaguen y vámonos. Por eso, esta es mi última intervención en las redes. 1000 gracias. Y cerró su cuenta, o por lo menos anuncia que no va a volver a interactuar en redes. ¿Cómo le parece ese trino? Me parece perfecto. Que es eso. Son esos 3 puntos, en eso se define todo. Increíble. Seguimos aquí con ñapitas. Esto que se vio ayer también es importante. Muy importante, la reforma a la educación. Muy importante. ¿Ven la imagen? ¿Ah? Increíble. Tanelli, que me encanta también los trinos de Tanelli. Pensemos. ¿Saben quiénes no quieren la reforma laboral? Los empresarios. ¿Saben quiénes no quieren la reforma a la salud? Los dueños de la CPS. ¿Saben quiénes no quieren la reforma personal? Los dueños de los fondos. El viejo país. ¿Y qué vamos a hacer? Esto lo sabemos y todo lo escribimos. ¿Qué hacemos? Otro. Este país es gracioso y hasta estólido. Hunden la reforma laboral los que no fueron a trabajar. Todo eso lo sabemos. Hacemos material, editamos videos, hablamos de todo eso. Pero es que eso es lo que ahora que viene, ahora qué va a pasar. Vamos a ver Gustavo Petro desde París, desde ahora que está acá en Francia, si hace alguna pronunciación o algo, cuál será el paso a seguir, qué vamos a hacer, nos van a ganar, nos vamos a dejar que nos ganen. No señores, para nada. Algo tenemos que hacer y ya. Como dicen en Bucaramanga, estamos hoches, mijo, porque están ganando. De eso no hay duda. Somos muchos más. Puede que sí, que confiamos y apoyamos, y sí, lo somos. Pero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver qué pasa. Entonces, pues, arriba ese ánimo. No nos han ganado, no nos han vencido. Sí, obviamente, tenemos que tener otra estrategia. Porque este partido, llevándolo a términos futbolísticos, este partido no termina. Y este torneito, llamémoslo, dura 3 años. Entonces, tenemos que cambiar la estrategia. No sé si pasar al ataque, no sé si ser más defensivos, pero algo tenemos que hacer. Y todos juntos. Ojalá los medios alternativos creáramos alguna alianza, alguna forma de, con objetividad, apoyar este cambio, no que nos triunfen más los egos, las cantidades de seguidores. No, eso no es la clave ahora. Si queremos ese cambio, yo lo quiero, yo lo apoyo, yo sigo soñando con ese país y yo estoy convencido de que otra Colombia es posible, pero tenemos que unirnos. Chao.
abrazos ancestrales desde la distancia. Como siempre, millones, trillones, cuatrillones de gracias, 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 porque sin ustedes este crecimiento que ha tenido el canal no sería posible. Por favor, si no se han suscrito, suscríbanse, denle el like, porfa, que ustedes saben que nosotros vivimos del logaritmo y para poder jugar, combatir ese logaritmo, tenemos que, estos son claves para nosotros. Que compartan el video si les gusta, que compartan esta reflexión que hace Gustavo Bolívar, esa forma de comunicar ahora el encuentro que tuvo con Gustavo Petro, que fue muy bueno. Como lo dije, este video era para el fin de semana, pero pues creo que ahora cae perfecto. Ahora sí, chao. Se ha vuelto reiterativo aquí en esta plenaria la grosería, el insulto, los ataques, el irrespeto al presidente del Congreso. Pareciera que están en sus fincas, pareciera que están en los lugares donde son acostumbrados a ultrajar a sus trabajadores. Señores, señoras, estamos en el recinto del Senado de la República, en la plenaria del Senado de la República. Aquí se respeta. Estamos en un momento donde el cambio tienen que asumirlo. Ustedes ya no son los opresores, ustedes ya no son el gobierno. Aquí hay un pueblo que votó por un cambio. Hay una matriz muy bien planeada que pretende tumbar al presidente Gustavo Petro. Pero no es a Petro quien lo pretenden tumbar, sino los anhelos de cambio de un pueblo que estaba cansado de la miseria, que estaba cansado del abandono. Aquí hay una matriz mediática que miente, que con bochinches y falsas acusaciones pretenden esconder los avances que hay en el cambio. Los 7 millones de personas que dejaron aguantando hambre, y nos dicen que hay unos programas que hoy están haciendo tránsito a una renta básica donde se les suministra por lo menos 500,000 pesos mensuales para que sustenten ese problema de hambre. Hambrientos que quedaron de la gestión que viene de los gobiernos anteriores. No dicen que los caminos vecinales, los caminos, las vías terciarias, los caminos de los campesinos quedaron vueltos nada, porque jamás se los atendió. Hoy hay 25,000, señores y señoras, 25,000 juntas de acción comunal que ya se están aprestando para hacer contrataciones con el gobierno nacional para remediar lo que ustedes no atendieron. Y eso no lo están diciendo los medios de comunicación. Solamente se encargan de los chismes, se encargan de las mentiras falaces, porque les duele que este gobierno está atendiendo y está dando en el punto de los verdaderos problemas que tiene el país. Y dicen que el alza de la gasolina es culpa de Petro y que el alza de los servicios públicos es falsa de Petro. Mentiras. Ustedes lo saben porque dejaron amarrando en unas fórmulas perversas la forma como se calcula el precio de la gasolina y el precio de los servicios públicos, que ni siquiera va para el Estado, sino para el bolsillo de unos pocos empresarios que se aprovechan de la necesidad de la gente. Díganle la verdad a la gente, díganle que el Fondo Monetario Internacional hoy está respaldando esas reformas que ha puesto el presidente Petro. Díganle que gobiernos internacionales como el de Estados Unidos, el de Alemania, el de Francia, otros gobiernos europeos están respaldando la gestión del presidente Petro. Que es mentira que se fue la confianza inversionista,